Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy del ascendente en el signo de Aries en la astrología helenística tardía, según el astrólogo Julio Fírmico Materno y su obra Matesis o Matesios Libri Octo del año 335 a 337 Anno Domini. Y este señor, Julio Fírmico Materno, fue un astrólogo siciliano de la época tardía imperial romana. Y este hombre fue un letrado, fue abogado, escritor y hasta senador dentro del Senado romano, ¿verdad? Es muy interesante recalcar que solamente una década después que se pues, publicó este libro o se dio a conocer este libro, pues Julio Fírmico Materno se convirtió al cristianismo y más tarde se convirtió pues en un escritor de apología cristiana. Y Matesis es una obra importante porque es el tratado astrológico más extenso que sobrevive más o menos completo de este periodo. Recordemos que este periodo alude ya casi al final de la tradición helenística. Matesis no es justo al final, sino es casi ya al final de la tradición. Recordemos que 60 años luego que se publica este libro, pues se expulsan los últimos remanentes helenísticos paganos del contexto pues griego ahora cristiano. Así que pues Matesis guarda una relevancia histórica muy importante para este periodo, ¿verdad? Y aunque sea un texto voluminoso, como pueden ver, la realidad es que faltan algunas partes del texto que han sido pues falsificadas a lo largo de los siglos, pero más allá de eso, aunque falten partes del texto, sigue siendo pues, una obra bastante significativa. Yo diría pues quizás segundo a lo que sería pues la antología de Vitius Valens en términos de extensión en relación a este periodo, ¿verdad? Y básicamente en este libro pues Julio Fírmico Materno habla de los ascendentes por signo. Y no solamente habla de los ascendentes por signos, también habla de los mediocielos por signos, de los descendentes por signos y de los imum coeli por signo. Los exhorto pues a que verifiquen el texto, léanlo si están pues curiosos en aprender más al respecto. Antes que leamos lo que dijo Julio Fírmico Materno, yo creo que es muy importante primero que nada dar un repaso en relación a qué es el ascendente y las cualidades intrínsecas del ascendente, ¿verdad? Recordemos que el ascendente es ese punto en oriente, en el horizonte al este, donde el plano del observador intercepta lo que es la eclíptica. Y ese ascendente corresponde a la primera casa y corresponde al punto que va a ordenar el resto de las casas en cualquier carta horoscópica. El ascendente corresponde al cuerpo, corresponde a nuestra proyección, también corresponde pues al comienzo de nuestra vida. Pero el ascendente es mucho más en términos técnicos astrológicos. Y esto lo tenemos que tener en mente, ¿verdad? Aunque el ascendente sea el punto más importante en una carta horoscópica, su interpretación astrológica va a depender de muchos factores. Porque aunque Julio Fírmico Materno haya hecho esta lista, tenemos que recordar que no podemos simplificar las posiciones, ¿verdad? Más una posición como el ascendente que tiene tantas partes movibles. No podemos ser fetichistas con estos videos cortos de YouTube, porque hay que recordar que aunque vayamos a discutir este ascendente de Aries, tenemos que tener en mente que hay muchas variables dentro de un ascendente. Primero que nada, un ascendente en Aries vacío va a ser diferente a un ascendente de Aries con un planeta, y ese va a ser diferente a un ascendente de Aries con dos planetas, y después va a ser diferente a un ascendente con tres planetas, y de la misma manera va a ser diferente si hay un planeta en la 7 causando un, un aspecto de oposición o si hay otros aspectos ocurriendo. Cuando hay planetas en el ascendente, las dinámicas cambian. De dicho modo, ese punto en Aries va a tener diferentes dignidades. Tenemos que tener en mente que un ascendente en Aries es cuando el ascendente está en uno de los 30 grados de Aries, pero ese grado no solamente va a estar en un signo, también va a estar en un término y a la misma vez va a estar en un decano. Y como consecuencia van a haber variaciones dentro de estos significantes de dignidad esencial. Otro factor, por ejemplo, es que
en teoría, cada ascendente va a tener 12 variaciones. ¿Por qué? Porque el ascendente es una cosa y el señor del ascendente, el cual también es sumamente importante, pues va a estar posicionado en alguna de las 12 casas. Como consecuencia, un ascendente en Aries va a tener 12 variaciones bastante pues heterogéneas, porque pues el señor del ascendente va a estar en diferentes casas y a la misma vez hay que verificar la dignidad de ese señor del ascendente en términos de dignidad esencial y dignidad accidental. Por eso les digo que aunque vayamos a leer esto, tenemos que tener en mente de que nos tenemos que meter dentro de la cultura, de la ciencia y el arte de la astrología para realmente darnos cuenta de cuán falaces son estos videos cortos que hacemos aquí en YouTube, que básicamente pues yo lo hago para mover mi negocio, para darme a conocer y a la misma vez para dar a conocer pues este texto y para yo pues tratar de explicar estas cosas que otros astrólogos pues no van a tomarse el tiempo porque pues no es beneficioso, no es divertido, ni mucho menos pues es conducente a que ustedes pues sigan entretenidos y lavados de cerebro. Recordemos que en este canal estamos tratando de hacer astrología tradicional de manera seria, ¿verdad? Y aunque yo no sea el tipo más serio, intento pues comunicarle estas cosas que yo en mis estudios nunca me topé a ningún astrólogo hablar al respecto. Y esto lo tenemos que tener en mente. ¿Okay? Así que aquí tenemos básicamente tres variaciones que mencioné rápidamente que van a afectar los resultados del ascendente. Así que tengan en mente que hay muchas variaciones y que pues hay que entender de dónde vienen estas variaciones y hay que entender que cada carta astral es diferente. Como consecuencia, cada carta astral requiere de una síntesis astrológica particular donde se analicen los factores astrológicos desde un punto de vista holístico para así alcanzar confluencia y de esa manera pues estamos haciendo astrología de manera educada y con altura. ¿Okay? Así que ya di el preámbulo, vamos a hablar del ascendente en Aries. Recordemos que Aries es el signo masculino cardinal de Marte y a la misma vez es un signo que pertenece a la triplicidad de fuego. Es el domicilio de Marte, es la exaltación del Sol y es la debilitación de Saturno. De la misma manera, dentro de los regentes de triplicidad egipcios, pues Aries pertenece a esa triplicidad donde los señores de triplicidad van a ser el Sol, Júpiter y Saturno, ¿verdad? Dentro de lo que es el orden diurno. Y estas características, pues ustedes se los deben saber, ¿verdad? El ascendente, como ustedes saben, mayoritariamente corresponde al cuerpo, a la proyección y al comienzo de vida. Y Julio Fírmico Materno pues habla en relación a estas características generales que van a acompañar a todos los nativos que tengan el ascendente de Aries. Notas importantes. Julio Fírmico Materno está utilizando el sistema de casas de signo completo, que es el que se utilizaba mayoritariamente en ese periodo helenístico tardío. Y en el periodo helenístico, pues básicamente en su totalidad, pues era el sistema de casas pues automático, ¿verdad? Luego se van formando sistemas de casas de cuadrante, pero eso va ligado a ciertas técnicas. Pero en esencia, tenemos que tener en mente que él utiliza el sistema de casas de signo completo, específicamente porque da unas descripciones estructuradas para los 4 ángulos que obviamente tienen que estar obligatoriamente ligados al sistema de casas de signo completo, o por lo menos pues a eso apunta. Así que si usted quiere una lectura pues fidedigna, pues yo les recomiendo que usted levante su carta según el sistema de casas de signo completo. Yo sé que si hay personas que viven en Chile o en Argentina, bien cerca a los solsticios, pues van a haber pues variaciones, ¿verdad? Y muchas de las personas utilizan otros sistemas de casas, pero tengan en mente que pues Julio Fírmico Materno escribió esto para el mundo mediterráneo de esa época y como consecuencia tiene el sistema de casas de signo completo y a la misma vez, como siempre, yo recomiendo zodiaco tropical, aunque en esta época las diferencias entre zodiaco tropical y sideral eran bastante pequeñas. Así que eso es todo lo que tengo que decir, así que vamos rápidamente a leer qué dijo Julio Fírmico Materno. Así que aquí tenemos, déjame mover esto, aquí, ok. Ay, ¿cómo yo borro esto de aquí? Bueno, nada, voy a tener que ponerlo aquí y después lo muevo. Así que leemos, ascendente en el signo de Aries. Cuando el ascendente está en el, perdón, disculpen, es que tengo las pantallas aquí, no me deja leer. Ahora, cuando el ascendente está en Aries, denota muchas cosas durante la juventud.
prohíbe a los hermanos o solo resguarda a un hermano de varios. Sin embargo, ese hermano resguardado se debilita por la amargura de algún defecto físico. Siempre persigue su nombre con odio. La riqueza del padre no persiste en el mismo estado, pero estando demolida, se dispersa y habiendo sido dispersada, es recuperada. Seguramente aparentará ser más ostentoso a algunos por su liberalidad excesiva, pero la consistencia de su liberalidad será desagradable para otros y conferirá su beneficencia a desagradecidos, por lo cual favores parecidos nunca serán devueltos. Seguramente será inconstante y su cabeza siempre estará sufriendo de varios tipos de dolores. Matesis o Matesios Libri Octo, libro 5, capítulo 1, versículo 2, Julio Fírmico Materno, 335 a 337 Anno Domini, traducción al español por Fernando Raúl Astrology del 2022, de la versión del inglés de James Holden del 2011. Así que vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir analizando esta descripción que, como pueden ver, para aquellos que ya tienen experiencia con el canon tradicionalista, pues hay cosas que resaltan que son bastante obvias y hay otras que como que hay que buscarle un poco la vuelta y entenderlas. Así que vamos a analizar oración por oración. Primero que nada, Julio Fírmico Materno dice, cuando el ascendente está en Aries, denota muchas cosas durante la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué Julio Fírmico Materno dice eso? Bueno, aquí hay varias hipótesis, ¿verdad? Aries corresponde al equinoccio vernal, ¿verdad? En este caso, pues al equinoccio vernal boreal, que representa un comienzo, un nacimiento, que puede aludir en cierto grado, ¿verdad? A grosso modo, a lo que es la juventud. Obviamente el ascendente significa juventud, ¿verdad? Porque representa pues el primer año de vida, ¿verdad? También pues representa otros años, pero representa el comienzo, ¿verdad? Y luego con lo que son los términos del ascendente, ¿verdad? Y su progresión también alude pues a cierta progresión en tiempo, pero de que Aries sea juventud, pues, es un poco difícil más allá de lo que yo mencioné. Marte no tiene alusiones a juventud, ¿verdad? Marte dentro de dentro de las edades, pues no corresponde a la juventud. Usualmente la juventud es la luna, Mercurio y Venus y quizás el Sol, ¿verdad? Marte ya alude más a lo que es una adultez. Dentro de la astrología védica, no obstante, siendo Kartikeya el dios pues, de Kuya o Mangala, pues sí hay una relación con lo que es la juventud, especialmente los niños, ¿verdad? Pero esa descripción pues no la ataría aquí porque pues esto es una tradición helenística, donde pues esos significantes no necesariamente están ligados dentro de lo que es el canon en esta época. Así que esa idea de que de que van a haber muchas cosas durante la juventud, pues es algo particular. Yo me imagino que dentro de lo que es mi entendimiento, pues puede aludir a lo que es la idea de, pues, siendo el signo del equinoccio boreal, el comienzo del año solar, ¿verdad? Luego dice, prohíbe a los hermanos o solo resguarda a un hermano de varios. Esto es obvio, esto es sencillo, ¿verdad? Marte, el regente de Aries, es el Shtirakarka o el significante fijo de hermanos. Así que aquí tenemos un significante marciano dentro de lo que es el signo masculino de fuego cardinal de Marte. Y aquí dice que prohíbe a los hermanos, eso quiere decir de que va a negar a los hermanos en sentido de que pues uno puede ser un hijo único o uno puede ser pues dentro de lo que es la camada de uno el hijo único y puede tener pues medios hermanos o medias hermanas mayores, ese tipo de cosas. Dentro del contexto pues moderno alude a eso, ¿verdad? O que pues se haya muerto un padre o una madre y como consecuencia pues no hubo más hermanos, ¿verdad? Hay muchas variables, pero alude a la idea de un hijo único, ¿verdad? Y luego lo enmienda diciendo o solo resguarda a un hermano de varios, aludiendo a la idea de que en tiempos antiguos pues la mortalidad infantil era bastante común. Como consecuencia era bastante común tener una familia donde se hayan muerto hermanos. Dentro del contexto moderno, pues también podría aludir a la idea de una familia de dos hermanos, ¿verdad? De uno y su hermano o su hermana. Así que lo que podemos ver por esta descripción es que este tipo de persona no va a tener muchos hermanos, ¿verdad? O va a ser hijo único
o va a tener un solo hermano o hermana. Así que esto es una particularidad muy interesante que hace sentido dentro de los significantes de Marte tradicionales. Y luego dice, sin embargo, ese hermano resguardado se debilita por la amargura de algún defecto físico. Así que aquí vemos que si hay un hermano o una hermana, ese pariente, ese hermano va a tener algún tipo de defecto físico, ¿verdad? Recordemos que Marte alude a los mancos, alude a los cojos, alude a los amputados, alude a las personas que han recibido ataques, ya sea por animales o por personas, personas que tienen lesiones dentro de su cuerpo, sus extremidades. Recordemos que Marte es el maléfico menor y como consecuencia tiene significantes de accidente, de emergencia, de ataque, de robo, de violación, tiene significantes pues de transgresión, de transgredir. Así que esto hace sentido dentro de los significantes marcianos, la idea de que si tenemos un hermano o una hermana, va a tener algún tipo de situación dentro de su cuerpo o va a tener algún tipo de defecto. Es un pronóstico que pues Julio Fírmico materno alude aquí, que nuevamente va de la mano de los significantes tradicionales de Marte. Y dice, siempre persigue su nombre con odio. Esto es muy interesante porque cuando leemos lo que dice en inglés, o sea, en inglés dice, para que tengan una idea de la traducción, ¿verdad? Dice, it always pursues his name with hatred. It always pursues his name with hatred. Yo no sé cómo traducir eso, ¿verdad? Tenemos que recordar que James Holden, pues sí fue un académico aficionado, no obstante su trabajo es excelentísimo, no me malinterpreten, pero muchas veces dentro del texto hay unas traducciones que no se entienden fácilmente, ¿verdad? Quizás esto es algo que se perdió en la traducción o esto es una frase latina antigua que ya no sabemos qué significa, pero si vamos ahí y si la vamos estudiando, ¿verdad? Aludiendo a la idea de que siempre persigue su nombre con odio, ¿verdad? Esto puede ser varias pausas. Esto puede ser una persona que busca la fama, el reconocimiento, pero dentro de esa búsqueda pues hay un malentendido o hay una virulencia o hay algún tipo de ira o de odio, pero también puede aludir a la idea de una persona que busca fama, que busca reconocimiento, pero que a la misma vez es encontrado con ay Dios mío, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Enemistad, ¿verdad? La cuestión de el odio de otros o la ira de otros o digamos, pues la no aprobación de otros, ¿verdad? Así es como yo lo puedo entender. Obviamente, pues Marte siendo el maléfico menor, pues tiene unas cualidades que van de la mano con esta concepción. Claro, uno diría que esto es más saturnino, pero la idea de ataques súbitos, de odio, de ira, son pues particularmente marcianos, ¿verdad? Y seguimos leyendo y aquí una bien interesante que dice la riqueza del padre no persiste en el mismo estado, pero estando demolida, se dispersa y habiendo sido dispersada, es recuperada. Y esta es muy interesante porque aquí vemos cómo los regentes de triplicidad están activos, ¿verdad? Recordemos que el Sol se exalta en Aries, el Sol es un significante de padre y a la misma vez el Sol es uno de los regentes de triplicidad de Aries, ¿verdad? Junto nuevamente a Júpiter y Saturno. Y Saturno también es un significante secundario de padre. Y a la misma vez Júpiter hasta cierto punto no es un significante de padre, pero sí un significante de maestro que pues tiene un rol paralelo al del padre. Así que aquí podemos entender de dónde sale esta idea del padre, diría yo. Y entonces noten lo que dice, ¿verdad? La riqueza del padre no persiste en el mismo estado. Esto quiere decir que la herencia del papá, el testamento del papá, la patria potestad, las bienes raíces que pueden ser heredadas en un futuro, luego pues que el padre muere, pues cambien, ¿verdad? Esto puede ser muchas cosas dentro del contexto moderno, ¿verdad? Hay algún tipo de situación legal o hay algún tipo de liquidez o hay algún tipo de interferencia del Estado. Pueden ser muchas cosas, pero es la idea de cómo la herencia del padre sufre algún tipo de cambio, ¿verdad?
Y luego dice, pero estando demolida se dispersa y habiendo sido dispersada es recuperada. La idea de cómo la herencia, el testamento, la riqueza, el caudal, lo que uno hereda, se disipa, se disuelve, pero después es recuperado. Nuevamente ahí tenemos unos significantes marcianos de división, pero a la misma vez de recuperar las cosas, de poner en práctica la voluntad y atar los cabos, conectar las cosas que hay que hacer para ser recuperada. Esa misión, poner la voluntad en práctica, ¿verdad? Y así lo podemos entender, diría yo, ¿verdad? De cómo sucede un accidente, un alto y bajo donde el testamento, la riqueza, el caudal sufre algún tipo de cambio, sufre algún tipo de transformación, de disipación y luego es recuperada por X o Y. Así que, nuevamente, esto es una interpretación más o menos abierta. Recordemos que esto es algo general. Esto es un axioma bastante general que tiene que tomarse de la mano de muchos otros factores. Y luego dice, seguramente aparentará ser más ostentoso a algunos por su liberalidad excesiva, pero la consistencia de su liberalidad será desagradable para otros. Aquí podemos ver algo muy interesante, ¿verdad? Marte es el guerrero. Pero aquí podemos ver una persona con ascendente de Aries que puede proyectarse como una persona muy generosa, una persona que ayuda a los demás, ¿verdad? Quizás como aquel guerrero que ha vivido pues las de Caín dentro de la guerra, viendo a sus amigos morir, viendo a otros matar, a él matar, y cómo dentro de lo que son las circunstancias más civiles, donde ya no hay guerra, pues uno se comporta con mayor decoro precisamente porque conoce lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Y aquí también tenemos ciertas cualidades venusinas dentro de esta idea lo ostentoso, ¿verdad? De cómo uno es muy bueno con los demás, cómo uno se proyecta ante los demás y cómo pues uno puede aparentar ser ostentoso cuando quizás uno no lo es, ¿verdad? Y de cómo eso pues puede causar enemigos, ¿verdad? De cómo eso causa a personas que se sientan mal, que sea algo desagradable. Y nuevamente tenemos un significante marciano, del maléfico menor, donde tenemos pues la idea de enemigos, la idea pues de personas que vienen a atacarnos, de competidores. Recordemos, Marte tiene que ver con ladrones, también tiene que ver con policías, pero tiene que ver con esa idea del enemigo, ¿verdad? Del enemigo que va a causar algo negativo en uno. Así que aquí podemos ver cómo uno se proyecta, ¿verdad? Y cómo esa proyección puede verse pues, excesivamente generosa ante otros y cómo pues esa proyección y esa consistencia dentro de esa proyección causa pues cierta antipatía en ciertas personas. Y luego dice, y conferirá su beneficencia a desagradecidos, por lo cual favores parecidos nunca serán devueltos. Nuevamente, factores marcianos del maléfico menor. Gente desagradecida, pues generalmente es Saturno o es Marte. Pero aquí vemos cómo una persona pues le va a conferir su confianza, su beneplácito, ¿verdad? Su pues gracia a personas que no van a ser recíprocas, ¿verdad? Personas malagradecidas o personas que sencillamente pues no van a poder devolvérselos por X o Y. Vemos aquí esta idea de la desconexión marciana, la idea de la enemistad, la idea de cómo no hay reciprocidad, ¿verdad? Cómo se rompe, cómo hay una ruptura, cómo hay un conflicto, ¿verdad? Y nuevamente pues alude a Marte, así que eso es sentido. Y la última, que es bastante sencilla y bastante fácil de entender, seguramente será inconstante y su cabeza siempre estará sufriendo de varios tipos de dolores. Aquí tenemos clara referencia a Aries. Recordemos que dentro de lo que es el Kala Purusha, el hombre cósmico, Aries, en términos anatómicos, corresponde a la cabeza, ¿verdad? Yo siempre digo que es como que arriba de las cejas, ¿verdad? Toda esa parte de aquí y por detrás de las orejas hasta la nuca, ¿verdad? Y básicamente todo eso es Aries, ¿verdad? Tauro es más bien la cara, ¿verdad? La cara frontal, ¿verdad? Y quizás parte del cuello, mientras que Géminis es de los hombros y los brazos. Pero aquí podemos ver una alusión a lo que es la correspondencia anatómica de Aries, que es la cabeza, ¿verdad? Y nuevamente, dentro de los significantes marcianos, la idea de estar sufriendo por dolores, ¿verdad? Aunque la cuestión de dolores ya es una cuestión más saturnina, pero también podría ser marciana si son dolores a causa de una lesión o a causa de un accidente o a causa de una lucha, ese tipo de cosas. Eh,
La idea de ser inconstante también es marciano. Recordemos que el tránsito marciano desde el punto de vista geocéntrico es bastante errante, ¿verdad? Debido pues a la proximidad de Marte desde un punto de vista heliocéntrico. Pero desde el punto de vista geocéntrico, sus retrogradaciones son bastante irregularidades en comparación con los otros planetas. Recordemos que en la astrología védica de la India, pues a Marte se le llamaba el cojo, precisamente porque tenía que ver con cojos, tenía que ver con mancos, pero más que nada porque pues su tránsito era irregular, era un tránsito bastante raro donde pues en algunos momentos del año pues Marte prácticamente cuando retrograda está en el mismo sitio sin moverse, pero no siempre ocurre sino en ciertos momentos específicos. Así que nada, chicos, yo creo que esto es todo lo que hay que pues, discutir. Como pueden ver, es una descripción bastante general. Yo exhorto a todos aquellos que tengan ascendente en Aries a que escriban sus experiencias, escriban sus opiniones y creen pues un debate en términos de qué les parece esta descripción del siglo IV después de Cristo y si pues aplica a sus experiencias de vida. Y nada, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer aquí abajo. De dicho modo, si tienen algún interés en conocer más acerca de mis lecturas, aquí abajo está la dirección a mi página web. Si no han dado like al video, por favor háganlo, me estarían ayudando. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología védica y tradicional en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y nada, chicos, eso es todo por el momento. Déjenme cerrar aquí la pantallita. Vamos a ver cómo era esto. Y perfect. Donde stop share. Este es el que yo quiero. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos, pues, fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.